Bienvenidos a esta enseñanza. Usted se alegrará en los siguientes minutos porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. La explicación de ella da entendimiento a los sencillos. He estado hace un tiempo atrás pidiéndole al Señor que nos enseñe sobre el ayuno y la verdad es que Él dio respuesta. Entonces vamos a mirar hoy en qué consiste ese poder que tiene el ayuno, o sea, que podamos con entendimiento desear ayunar. Entonces lo primero que queremos ver es que ayunar es la clave principal de la oración contestada. Eso suena muy fuerte. Cuando estuvimos revisando la oración, vimos algo sobre ayuno, pero considero que no tenía la profundidad que tiene lo que vamos a mirar hoy. Entonces, anhelo que pongan mucha atención. O sea que para nosotros tener garantía de que Dios conteste nuestras oraciones, debemos entender acerca del ayuno. Es la clave principal, o sea, con esto lo que recibimos es como una llave muy especial para que realmente puedan ser respondidas por Dios nuestras oraciones. La falta de ese gran secreto que es el ayuno es causa de las oraciones no contestadas. Entonces la falta de ese gran secreto es causa de las oraciones no contestadas. Y creo que todos en el fondo manejamos, lo digo por mí mismo primeramente, una cierta frustración en cuanto a la oración. O sea, sí oro, pero no hay resultados. O sea, es como algo que hago y hago, pero nunca veo que esto sea efectivo, ¿no? De manera que esa frustración creo que puede ser eliminada si entendemos lo que estamos revisando sobre el ayuno. Vamos a revisar primero en el Sermón del Monte, el Señor Jesús habló del ayuno. Y vamos a mirar Mateo 6, 5 y 6. Vamos entonces a empezar a mirar algunos elementos sobre este concepto del ayuno. Mateo 6, versos 5 y 6. Allí el Señor dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el Señor está diciendo qué es lo que no se debe hacer en la oración. Pero algo muy importante es que esas palabras, cuando ores, realmente el Señor está asumiendo que sus discípulos oran. Él no está diciendo, cuando quisieras orar, no ores de tal manera, ¿no? O si te da por orar, ten presente que no hagas tal cosa. Él dice cuando ores, o sea, el Señor Jesús está asumiendo que sus discípulos oran y oran de una manera continua. Pero luego de que Él dice lo que no tienen que hacer, ahora sí les dice lo que tienen que hacer. Él dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aquí estamos viendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la oración. Y lo más importante es, el Señor asume que sus discípulos oran. Entonces, nosotros hemos tenido una vida de oración, pero no hemos tenido los resultados que desearíamos. Nuevamente en Mateo 6:16, Él ahora habla de otro tema, del ayuno. Él salta de la oración al ayuno. Entonces nos parece como raro. Y lo que estamos viendo es que para el Señor, la oración y el ayuno van totalmente ligados, son totalmente, el uno debe ir con el otro. Y entonces Él dice, cuando ayunéis, y tiene el mismo modelo que cuando habló de la oración. Primero nos dice lo que no hay que hacer cuando se ayuna, y luego nos dice lo que sí hay que hacer. Entonces dice, cuando ayunéis, y nuevamente Él asume que sus discípulos ayunan. Él no dice, si ayunas, no pongas cara triste. No, Él dice, cuando ayunes, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, tiene la misma recompensa el ayuno que la oración. Interesante, o sea, están totalmente ligados. Entonces el Señor comenzamos a mirar el ayuno desde ese aspecto. Entonces, tal como vimos, Jesús espera que sus discípulos oren, Jesús espera que sus discípulos ayunen. Y vamos hoy a reconocer que realmente con respecto al ayuno hemos estado muy lejanos de lo que Dios desea.
Jesús colocó entonces la oración y el ayuno en el mismo nivel. O sea, quizá nosotros no teníamos esa dupla como dupla, ¿no? Sino orábamos. O a lo mejor cualquiera decíamos, voy a ayunar, pero nunca veíamos que era una dupla que debe ir siempre juntos, la oración y el ayuno. Y para Jesús están en el mismo nivel. El que descubre la necesidad de ayunar, y vamos a descubrirla hoy, el que descubre la necesidad de ayunar y no lo hace, resbalará igual que un cristiano que descubre la necesidad de orar y no lo hace. O sea, ambas son garantía de que no resbalarás, de que vas a poder caminar como Dios desea, con oración y con ayuno. No es una de las dos, tienen que ser ambas. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Es una forma designada por Dios, ¿cierto?, para que nosotros nos humillemos a nosotros mismos. Dios en ninguna parte dice en su palabra te humillaré. Él dejó eso como una responsabilidad nuestra. Quien tiene que humillarse somos nosotros. Y una gran manera de humillarse delante de Dios es el ayuno. Y es lo que aparece en la Biblia como afligir el alma. Afligir el alma es lo que se designa como ayuno. Y es una forma designada por Dios para que nos humillemos. ¿Y por qué tenemos que humillarnos a nosotros mismos con ayuno? Es la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque la única barrera para no tener contestación de la oración es el orgullo. O sea, podemos orar lo que queramos y hacerlo con mucha insistencia, con mucha perseverancia. Pero si nosotros vamos en oración ante Dios con nuestro orgullo, Dios nos resistirá. Y creo que aquí es donde está la clave. Ahora estamos entendiendo la importancia y lo crítico que es el ayuno. Ahora, ¿cuál fue el primer pecado en el universo? El orgullo de un arcángel, ¿cierto? Él quiso ser como Dios. ¿Y qué le sucedió? Cayó, ¿cierto? Jesús era Dios, pero él decidió descender, humillarse. ¿Y qué hizo Dios? Lo exaltó. Entonces, es una fórmula que funciona en el universo entero. El que se humilla será exaltado por Dios y el que se exalte será humillado. Entonces, por eso el ayuno es tan importante. El ayuno tiene que ver con el orgullo y la única manera de tratar el orgullo es humillándonos nosotros mismos. Entonces, no podemos pensar que haya una oración como Dios, líbrame del orgullo. Esa oración jamás tendrá una respuesta, porque Dios jamás dijo yo te libro del orgullo, clama a mí, yo te libro. Él está diciendo es humíllate, rebájate tú mismo. Entonces, es una responsabilidad nuestra el humillarnos para poder tratar el orgullo. ¿Y por qué se habla entonces de esto? El primer pecado en el universo fue el orgullo. Si el orgullo vulneró a un ángel, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros como pecadores en la tierra? Somos muy vulnerables al orgullo. Es más, traemos de nuestra naturaleza adámica esa naturaleza de orgullo. ¿Y dónde está empotrado el orgullo? Entonces, vamos a empezar a mirar. Lucas 14, del 7 al 11, son enseñanzas que dio el Señor Jesucristo sobre el humillarse a sí mismo. Lucas 14, y allí el título de esta parábola se llama Los convidados a las bodas. Y dice allí a partir del verso 7, observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola diciéndoles, observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola diciéndoles, cuando seas convidado por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces tengas que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, es un principio universal dado por Dios. Dios entonces nunca dice que Él nos humillará, es una responsabilidad nuestra. Dios dice que nos humillemos a nosotros mismos. Somos cada uno que tiene que humillarse a sí mismo y trabajar en esto. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en esta parábola? Que cuando estamos en un lugar más bajo, o cuando estamos en el lugar más bajo, solo queda un camino, ir hacia arriba. El que está caído no teme caer porque ya no hay para dónde más bajar, ¿cierto? El que es inferior no tiene orgullo. El que es humilde siempre tendrá a Dios como su guía. Y vamos a ver hoy a partir de ejemplos de cómo opera el ayuno ante Dios. ¿Cómo opera el ayuno ante Dios?
y veremos que realmente Dios guía cuando nos humillamos a nosotros mismos. Lucifer quiso igualarse a Dios y cayó. Jesús era igual a Dios, se humilló hasta la muerte y fue ascendido a lo más alto. Filipenses capítulo 2. Entonces acompáñenme. Y a partir del verso 1 en Filipenses 2, y esa porciones de la palabra del capítulo 2, tienen un título que dice humillación y exaltación de Cristo. Entonces cuando leemos dice desde el verso 1, Filipenses 2, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad. Lo contrario al orgullo es la humildad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una exhortación directa de la palabra que hagamos las cosas con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, o sea, buscando sentirnos como inferiores. Eso es humillarse, rebajarse. Dice, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si ustedes revisan detenidamente estos versos, el 8, dice, más aún, hallándose en la condición de hombre, nuestra condición, ¿cierto? Se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló él? Haciéndose obediente. Cuando uno obedece, se humilla. Está diciendo, tú eres el superior, yo soy el inferior. Eso es importante. La obediencia es una manera de humillarse. Y dice acá, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando uno ayuna, el mensaje que uno está dándole a Dios es este: a mí no me importa mi vida biológica, a mí lo que me importa es tu voluntad. Y entonces, al no satisfacer tu estómago, estás hasta cierto punto diciendo, no importa, muero en algo, ¿sí? Porque para mí lo importante no es mi vida, lo importante es tu voluntad y hacerla. Entonces, es bien interesante saber que el ayuno, además de humillarse, es una forma de morir a uno mismo. ¿A cambio de qué? De conocer la voluntad de Dios. En Filipenses, entonces, 2, del 1 al 11, encontramos eso. Dice acá, por eso, hablando de Jesús que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el humillarnos, el andar en humildad es algo muy poderoso. Entonces, lo que estamos diciendo es que la humildad es esencial para la oración contestada. La humildad es lo contrario del orgullo, tenemos que echar fuera el orgullo. Santiago 4:10 nos anima también en esto. Y allí nos dice la Escritura lo siguiente, Santiago 4:10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6 también nos anima. Primera de Pedro 5:6. Allí dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Igualmente, en ese mismo, en Primera de Pedro 5:5, antes a eso, mire lo que estaba diciendo la Escritura. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando nosotros estamos llevando una vida de oración, pero estamos en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, Dios nos resiste. Y creo que es a lo mejor lo que hemos experimentado muchos. Dios está resistiéndonos. ¿Y por qué nos está resistiendo? Porque no habíamos entendido cómo tratar el orgullo, cómo humillarnos delante de Él. Entonces,
vamos a eliminar esa resistencia que Dios ha tenido hacia nosotros. Todo lo que permita humillarnos es una bendición que no tiene precio. Todo lo que permita humillarnos es una bendición que no tiene precio. Y aquí algo muy interesante, en el Salmo 138.6, encontramos en el Salmo 138.6, algo que es muy interesante. Dice allí, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Y creo que aquí está claro el problema. Si nosotros hemos intentado acercarnos a Dios sin tratar el orgullo, Dios nos mira de lejos y nos mantiene lejos. No sé si a veces has llegado a preguntarte, oye, a veces me siento como tan lejos de Dios, pues no hay respuestas, no hay una contestación, estoy necesitado, he clamado, pero no hay nada. No sé, me siento lejos, estoy alejado. Aquí hay una razón y es, si hemos estado en orgullo, Dios nos mira de lejos, o sea, nos mantiene lejos de Él. Pero Él atiende ¿a quién? Al humilde, lo atiende. Una de las maneras bíblicas para humillarnos es el ayuno. En el Salmo 35.13, el rey David dice que él afligió su alma con ayuno, humilló su alma con ayuno. Salmo 35.13. Estas citas te van a servir para estar revisando estos conceptos. Salmo 35.13 dice, afligí con ayuno mi alma. Y afligir es humillar el alma. Entonces, humillar el alma, tratar el orgullo del alma, se hace mediante ayuno. Porque el orgullo está empotrado en el alma. Allí reside el orgullo. Nuestra alma tiene tres funciones. La primera es la voluntad. ¿Y cómo se expresa que tenemos voluntad? Cuando decimos, yo quiero. ¿Qué más tiene el alma? Tiene la función de pensar, el intelecto. ¿Y cómo se expresa? Yo pienso. Pero el alma tiene también la facultad de las emociones. ¿Y cómo expresamos eso? Yo siento. Si nosotros aceptamos lo que el alma piensa, lo que el alma siente, lo que el alma desea, el alma está gobernándonos, el orgullo. Creo que esto tiene que ver con toda la enseñanza que hemos estado viendo acerca de cómo salvar el alma. ¿Se acuerdan que cuando Jesús dijo, bueno, los ancianos me van a juzgar, me van a condenar, moriré? Pedro le dijo, no permitas eso. Y dijimos que una de las cosas que muestran que el alma está gobernando y no el espíritu es cuando nosotros tenemos ese gran sentido de sobrevivencia, ¿no? Que amamos más nuestra vida natural que al Señor mismo. Y eso tiene que ver con esto, el ayuno. O sea, cuando yo ayuno, estoy diciendo lo que importa no es mi vida biológica, sino tu voluntad. Quiero conocerlo. Entonces, en el alma está enraizado el orgullo. Por eso es tan importante entonces afligir el alma, ayunar. Dios nos dice, lo que quieres, lo que piensas, lo que sientes, no es importante. Así no choque. Lo que importa es mi voluntad. Y si queremos alinearnos con la voluntad de Dios, debemos tratar a nuestra alma con el ayuno. Porque aquí la cuestión no es qué pienso, qué siento, qué deseo, sino tú qué piensas, tú qué sientes, ¿cierto? Tú qué quieres, Señor. Entonces, vamos al Señor con nuestro orgullo, con el alma sin ser tocada, oramos, y entonces el alma nos puede hacer creer que Dios nos está respondiendo, pero no es Dios, es la misma alma dándonos sus insinuaciones, es el alma dándonos sus salidas, y entonces estamos equivocadamente creyendo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque el alma está en orgullo, Dios no está hablando, Dios nos mantiene lejos, Dios atiende es al humilde. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es realmente poderoso. El estómago es un maravilloso siervo, pero es un pésimo amo. Entonces, ¿quién es el amo en nuestra vida? Tú, yo, tu estómago, mi estómago. ¿Quién es el amo? Cada vez que ganemos la batalla con el estómago, seremos bendecidos. Entonces, es importante empezar a darle lugar en nuestra mente y en nuestro corazón al ayuno con todos estos conceptos que nos animan. Con el ayuno ponemos bajo sujeción de Dios y de su palabra a nuestra alma. No permitimos que hable el alma para decirnos qué siente, piensa o quiere. Le diremos, no, a mí no me interesa lo que usted piensa, siente o quiere. Yo estoy buscando es a Dios. Y la afligimos. Y cuando Dios ve eso, vamos a ver ahora con una serie de ejemplos en la misma Biblia, cuán poderoso es el afligir el alma. Cuánto resultado trae. Creo que todos estamos urgidos de eso. Comienzo por mí mismo. Entonces, ejemplos. Levíticos.
capítulo 16, de los versos 29 a 31. Todo el capítulo 16 de Levíticos habla de ¿qué? Del día de expiación, lo que vamos a celebrar el próximo viernes, Levíticos 16. Y vamos a leer los versos 29 a 31. Todo el capítulo 16 habla de lo que es el día de la expiación. Y en esos versos 29 a 31 dice la Escritura: esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ayuno. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Entonces hemos dicho, el día de expiación es el único día que está escrito en la Biblia, ¿cierto?, que todo el pueblo debía ayunar. Entonces la pregunta es esta: la sangre del sacrificio que se ofrecía en el día de expiación, ¿era suficiente o no? Claro, es suficiente para dar el perdón de pecados, para acercarnos a Dios. Pero sin embargo, Dios pone una condición. ¿Cuál es? Que para recibir los beneficios de la sangre de expiación debemos estar humillados, afligiendo el alma. De lo contrario, los beneficios de ese sacrificio de expiación no podrán ser nuestros. Oiga, esto se vuelve interesante. Entonces yo hago preguntas como esta, y me hago preguntas a mí. ¿Dios te ha hecho promesas? Imagino que muchos de ustedes me dicen, sí, Dios me ha hablado en sueños, Dios me ha mostrado, listo. Yo hago una pregunta: ¿y Dios no tiene el poder suficiente para hacer todas esas promesas reales en tu vida? Sí, tiene el poder. ¿Y entonces por qué no lo ha hecho? Porque no te has humillado. Estamos en nuestro orgullo diciéndole: tú dijiste, Señor, ¿cierto? Eso es mío, Lo que tú dices es hecho, y le soltamos lo que dice la Escritura. Lo que tú ordenas existe, ¿cierto? Pero ¿cómo está nuestra alma? Nuestra alma no está humillada. Estamos en orgullo. Ahora, si eso funciona en el Antiguo Testamento para lo que era la expiación, que era una sombra de lo que haría Cristo, hago una pregunta. Hemos estado revisando lo que es la salvación, ¿cierto? Y hemos visto que la salvación comienza con resolver el problema de los pecados, y que ese problema de pecados se resuelve con la sangre, ¿cierto? Es lo que hemos estado estudiando. Entonces aquí viene algo interesante. Ok, miramos todo eso, pero aquí viene un ingrediente que Dios nos está dando, y es: todo lo que la sangre dice que hizo por nosotros, solo nos será abonado, para decirlo de alguna manera. Será una experiencia propia si vamos a Dios en ayuno diciéndole: Señor, yo quiero que tu sangre me haga cercano a ti. Que sea una experiencia real, que no se quede solo en el conocimiento aquí en la cabeza. Quiero que tu sangre realmente me muestre tu buena voluntad. Quiero que tu sangre realmente me dé por experiencia que todos mis pecados fueron quitados. Quiero que tu sangre me dé la experiencia de que no puedo ser condenado ni culpado por el enemigo ni por nadie. Pero para eso, para que la sangre pueda hacer efectivo todo lo que nos ha dado, es necesario que estemos humillados. Entonces aquí hemos orado por los hijos, hemos orado por la gente, hemos orado por esta ciudad, hemos orado por la congregación, hemos orado por tantas cosas, y estamos encontrando que Dios nos está dando una llave. ¿Quieren ver todo eso hecho realidad? Humíllense. Ahora, les quiero contar algo. Personalmente, Dios empezó a hablarme de esto sin abrirme las Escrituras hace, creo, más de 20 años. Cualquier día vino un hombre que era un profeta y dijo: Dios está resistiendo esta congregación. Y les quiero contar que yo estaba, en mi interior estaba enojado. Decían: ¿quién es? Este no sabe quiénes somos nosotros. Ahora, Dios en esa época habló, y creo que 20 años después me está diciendo: este es el entendimiento de lo que dije. Entonces Dios nos ha estado resistiendo como personas, nos ha podido estar resistiendo como congregación. ¿Debido a qué? No sabíamos la importancia de humillarnos, y que eso debe ir junto con la oración. Que no podremos apropiarnos de las bendiciones de Dios a menos que cuidemos vivir humillados delante de Dios. De ese sacrificio de expiación dependía todo para ese pueblo en los días por venir. O sea, era muy importante, era el día santísimo para ellos, el día de expiación. Pero Dios requería una respuesta del pueblo. ¿Cuál era la respuesta? El ayunar. Entonces ahora sí entendemos por qué Dios está pidiendo que en el día de expiación aflijamos nuestras almas. Ahora sí lo entendemos. No es una cosa para hacerla sin entendimiento. No podían disponer de todo el beneficio del sacrificio a menos que afligieran, humillaran sus almas. Dios resiste al soberbio. Punto.
así estemos delante de las más grandes promesas y le digamos, he creído, él dirá, sí, tú has creído, pero mientras tú estés en orgullo, te tendré de lejos, no te atiendo. Entonces, esto también opera hoy para nosotros, el sacrificio de Jesús es completo, lo hemos estado revisando, pero solo nos beneficiaremos si cumplimos los requisitos de Dios. ¿Cuál es? Andar humildemente delante de Dios. ¿Qué es lo que demanda Dios de ti, oh hombre? Usted no seas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que demanda Dios de ti, oh hombre? ¿Ah? No, hay tres cosas. Amar justicia, hacer misericordia y andar humildemente delante del Señor. Entonces, a ver, el andar humildemente involucra, además de otras cosas, una pieza muy importante. ¿Cuál es? El que estemos afligiendo nuestras almas. Y eso no lo habíamos entendido. ¿Qué decíamos? No, yo soy humilde. No, de eso no trata. No es de lo que tú crees de ti, de lo que piensas de ti. Esa es tu alma en orgullo precisamente. Ella qué piensa de ti, ella qué siente de ti. No, que usted va bien. Yo pienso que vas bien. Yo siento que le has pegado donde es. No, tú estás queriendo, deseando las cosas de Dios. Y entonces el alma en su orgullo nos engaña. Ahí estamos. Ahora sí, entonces, ¿qué es el ayuno? Si el ayuno es tan importante, ¿qué es el ayuno? Es abstenerse de alimentos para un propósito espiritual. Así de sencillo. El ayuno es abstenerse de alimentos para un propósito espiritual. ¿Cuál es el propósito espiritual? Humillar nuestras almas. Algo que para Dios es terriblemente importante, para decirlo de alguna manera. Terriblemente importante es para Dios que andemos humillados. Tanto que en el libro de Hechos 27:9, al día de expiación se le llama el día de ayuno. En el Nuevo Testamento Pablo hace referencia al día de expiación. Entonces vamos a Hechos 27:9 en sus Biblias. Hechos 27:9. Y dice allí la Escritura, como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. O sea, aquí el Pablo está diciendo, acabamos de pasar día de expiación, así se llamaba y así se llama, ¿no? El ayuno. Pablo los amonestaba diciéndoles. Entonces, ese abstenerse de alimentos que es el ayuno, es algo que está allá en el día de expiación animándonos a que tenemos que mantenernos humildes delante de Dios para poder tomar todos los beneficios de su salvación y de sus bendiciones. Y también encontramos en Esdras capítulo 8, empezamos a ver ya ejemplos muy poderosos de cómo afecta nuestro ayuno a Dios. Cuán importante es que andemos. Esdras 8, 21 a 23. ¿Qué es lo que está diciendo Esdras? Pueden después leer el capítulo. El rey de Babilonia los libera, sale una primera gran parte del pueblo a instalarse nuevamente en una Jerusalén totalmente destruida. No solo va gente, sino que van niños, van mujeres en esa primer grupo que va, y llevan también todos los vasos sagrados. Y tienen que pasar por una región que está totalmente plagada de peligros, o sea, de ladrones, de asaltadores. Y entonces Esdras aquí está en una especie de disyuntiva, o sea, bueno, el rey nos ha dicho que regresemos, y yo le dije al rey que la mano de Dios estaba con nosotros. Entonces, si le pido soldados, le pido caballería, le pido ayuda, pues eso está negando el testimonio de que Dios está con nosotros. ¿Qué hace Esdras? Entra en ayuno, pone a todo el pueblo a ayunar. Vamos a ayunar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Y qué sucede? Llegan totalmente salvos sin ningún percance. O sea, Dios los oyó. ¿Debido a qué? A que unieron la oración con humillar sus almas. Entonces, empezamos a ver ejemplos, pero los ejemplos más poderosos vienen más adelante. En Esther, el libro de Esther, allá ustedes saben que Esther era una judía que estaba en la corte del rey, y ustedes saben que se levanta un decreto que sencillamente va a ejecutar a todos los judíos, y Esther sabe que ella tampoco escapará por el hecho de que esté en el rey allá dentro del harén del rey. Y entonces, ¿qué hace Esther? Esther conocía estos secretos, porque ella le pide a su primo que ordene a todo el pueblo judío un ayuno de 3 días, ¿cierto? Entonces, vamos a leer Esther allá en esos versículos. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré, igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Esther, ¿qué hace? Le pide al pueblo que entre en ayuno 3 días. ¿Y qué sucede? Que el decreto que iba a exterminar totalmente al pueblo judío se voltea. Entonces todos los que
fraguaron ese atentado son los que terminan muriendo, ¿cierto? Y queda exaltado el pueblo judío. Entonces, son ejemplos de cómo el ayuno unido a la oración tiene un efecto muy poderoso. Oraciones contestadas. Pero el ejemplo más poderoso para mí es este. Vayan conmigo a Primera de Reyes, por favor. A Primera de Reyes. Y allí en Primera de Reyes encontramos algo que sí, uno dice, esto parece una locura. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 21. Y esto sí que nos va a animar a orar y ayunar. Primera de Reyes, capítulo 21. Y vamos a ir a los versos 22. Y dice allí la Escritura. Está diciéndole el profeta Isaías a Acab. Acab, ustedes saben que era el esposo de Jezabel, ¿no? Y que él, inducido por Jezabel y por su debilidad de carácter, hizo todo lo que era aborrecible delante de Dios, ¿no? Él llevó al pueblo a la idolatría, ¿no? A Elías, perdón, gracias. Y dice acá, Elías le dice, pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste mi ira y por haber hecho pecar a Israel. O sea, Dios le está hablando a través del profeta Elías a este hombre. Y le está diciendo esto. Volvamos a leerlo. Dice, pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste mi ira y por haber hecho pecar a Israel. Ahora, miren lo que nos muestra aquí el verso 25. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, este tipo no calificaba para estar delante de Dios, pero para nada. Ahora, leamos aquí el verso 27. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. Oiga, este tipo, en medio de toda su locura, temía a Dios. Y el tipo ayuna. Ahora, ¿cuál es el resultado del ayuno de este mal hombre? Entonces, vamos por favor al verso 29. Dice acá en el verso 28, llegó entonces la palabra de Jehová a Elías el tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por haberse humillado delante de mí, no traeré el mal mientras él viva. En tiempos de su hijo traeré el mal sobre su casa. Óigame, miren lo que hace el ayuno delante de Dios. Es algo increíble. A ver, creo que definitivamente las tinieblas han buscado que esto sea como algo que no hubiéramos entendido por mucho tiempo, ¿no? Que las tinieblas deben tenerle miedo a un pueblo que sabe el poder del ayuno, que sabe lo que es andar humillado delante de Dios. Miren en Jonás, toda una ciudad se salva, habiendo ya Dios dado una sentencia, se salva una ciudad entera. ¿Debido a qué? A que el rey, ante el mensaje que le lleva a Jonás, ordena a todo el pueblo, niños, animales, que entren en ayuno. Entonces vamos a leer, ¿no? Busquemos Jonás, capítulo 3, y vamos a leer los versos 6 y 10. Dice acá, en el verso 6, cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes una proclama que decía, hombre y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse, hombres y animales, con las ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Verso 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. ¿Qué hizo esta gente para volver el corazón de Dios a ellos? No probaron cosa alguna, ni hombres ni animales. Ayuno, se humillaron delante de Dios. Entonces, si nosotros queremos ver que Dios obre en esta nación, en esta ciudad, creo que hay un llamado aquí muy poderoso a que empecemos a andar en el ayuno. Muy bien, Satanás busca esconder esa clave. En 2 de Corintios 6, estamos en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 6, versos 4 y 5, dice Pablo, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Entonces él aquí está diciendo cuáles son las características de un verdadero ministro de Dios, ¿no? Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Aquí están las características de un verdadero ministro. En tribulaciones,
en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. El ayunar es parte de los hábitos de un verdadero ministro del Señor. En pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y siniestra. Entonces, el tener el hábito de ayuno es algo que debe acompañar a los que somos discípulos del Señor. Y él vuelve a reiterar lo mismo en 2 Corintios 11. Entonces, vayamos allá para que tengamos esos elementos. Y vamos a los versos 23 y 27. Él está defendiendo, dijéramos, su apostolado. Y dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Y van al verso 27, dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Entonces Pablo reitera que su vida como verdadero ministro incluía el ayuno. Muy bien. En Hechos 13:14 se muestra el poder del ayuno colectivo. O sea, hay un poder del ayuno individual, y hemos visto ejemplos, pero ahora vamos a ver el poder del ayuno colectivo. Entonces, en Hechos 13, vamos a leer los versos 1 a 4. Dice acá, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Pónganle cuidado a esto que es muy importante, porque hoy en día se ha pervertido tanto el ministerio apostólico. Pero aquí empezamos a tener luz. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había? Profetas y maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Observen entonces que cuando tenemos cuestiones de congregación, debemos buscar a Dios en oración y ayuno para que Dios nos muestre cuál es su plan. O sea, no es que nosotros, guiados por nuestra alma orgullosa, pongamos nuestros propios planes. Aquí el único plan que tenía esta gente en la iglesia primitiva era ¿cuál? Orar y ayunar y buscar el rostro de Dios para que Dios les mostrara qué es lo que había que hacer. No había otro método. Ahora, ¿qué hemos hecho hoy en día? Hoy en día lo que hay son métodos, pero son métodos de hombres. Qué diferente decir, Dios dijo, y vamos a caminar en lo que Dios dijo. Entonces, Dios no quiere que mejoremos métodos, Dios solo quiere que conozcamos su método y lo obedezcamos, punto, no más. Entonces, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos al verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, y esta palabra enviados significa enviados y acompañados, en el griego, el verbo que usan acá. Ellos entonces, enviados y acompañados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y ellos salen enviados por Dios, acompañados por el Espíritu Santo, y a la ciudad donde iban, el Evangelio prosperaba. Y trabajaban allí hasta que estaban dejando una iglesia establecida con ancianos. Muy bien. Hechos 14, vamos ahí al libro de Hechos, en capítulo 14. Y miren estos mismos hombres, ¿cómo se llaman entonces ahora? Vamos a leer los versos 21 a 23. Dice acá, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hay que ayunar y orar para que Dios muestre quiénes son los ancianos de la iglesia. No es que sea una persona pues que lleva o que mucho tiempo, o que nos cae bien, o que tiene algún talento muy especial. De eso no se trata. Eso sería el alma diciendo yo pienso que fulano sería una buena persona para el ministerio, ¿no? ¿Sí? O el alma diciendo yo quiero que sea fulano. Siento que.
es buscando al Señor. Entonces, son ejemplos muy, muy poderosos. Las conclusiones las podemos tener en 2 citas. En Segunda de Crónicas, que es algo que conocemos tal vez y lo hemos oído, pero no lo hayamos tenido con la claridad que podemos tener hoy con lo que hemos visto. En Segunda de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo, Segunda de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Observen que aquí hay 4 cosas que dependen de nosotros. Repito, si se humilla mi pueblo, ¿qué es humillarse? Ayuno, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, ayuno, oración, y buscan mi rostro, o sea, hasta que Dios se manifieste, y se convierten de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque si nosotros en esa humildad vamos a buscar a Dios, Dios nos va a mostrar realmente todo lo que hay en nosotros. Dice, entonces yo oiré. Eso es lo que estamos buscando, que las oraciones sean oídas por Dios. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, a mí me impacta ver el pueblo cristiano, a ver a quién ponemos presentando candidatos a los puestos de gobierno, etcétera, para que esta nación cambie. En lugar de usar el verdadero poder nuestro con Dios, que es orar, ayunar, buscar el rostro de Dios y que muestre los pecados que hay en nosotros. Eso sería otra cosa muy distinta. Entonces, creo que esto es poderosísimo. Entonces, repito, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para que ustedes lo subrayen allá. Si se humilla mi pueblo y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, esto, si uno lo aplica, por ejemplo, a la familia, creo que es muy importante. Hemos orado por los familiares y a lo mejor vemos muy poco de respuesta, pero aquí estamos encontrando cuál es la clave. Y vamos a mirar finalmente Joel como otra conclusión de cuán importante es el ayuno. Entonces en Joel encontramos lo siguiente. Vamos a Joel 2 y vamos al verso 15. Dice allí la Escritura: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Está aquí llamando a todos, ¿a qué? A buscar a Dios en ayuno, humillándose. Verso 28, ¿qué es lo que sucede como consecuencia de esto? Después ¿de esto qué? De que el pueblo se haya humillado y buscado a Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano. Ahora, en Pentecostés Dios derramó algo de su espíritu, pero aquí Él dice derramaré enteramente mi espíritu, ¿no? Sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, vemos que la Escritura está animándonos por todo lado a tomar esta clave del ayuno. Espero que esto nos dé respuestas, que veamos que tenemos una llave y que empecemos a ver que ciertamente Dios sí existe y Dios contesta, ¿no? Muchas veces al tomar decisiones en nuestra vida se requiere buscar a Dios y Él nos va a guiar siempre y cuando estemos humillándonos delante de Él, ¿no? Entonces, creo que esto trae respuesta a algunas personas que dicen mi vida no cambia, mi vida sigue igual, ¿qué falta? Y creo que Dios está en su misericordia trayendo respuesta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué falta? Falta que nos propongamos andar humildemente delante de Él. Andar humildemente delante de Dios. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que quería compartir. Siento que es muy apropiado y muy a tiempo para el ayuno de comenzar el próximo viernes en la tarde e ir hasta el sábado a las 6 de la tarde, ¿no? La palabra siempre habla de abstenerse de alimentos sólidos, nunca habla de los líquidos. Normalmente tomar algo líquido, un suero casero, y declararle a Dios esto: Señor, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, no importa. Lo que importa es tu voluntad, Señor. Y aún mi vida biológica, no importa. Tu voluntad está por encima de ello. En el fondo es como
mostrar que nosotros estamos dispuestos a morir en algo a cambio de conocer la voluntad de Dios. Jesús, en su condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, obedeciendo hasta la muerte. Entonces, en algo como que comulgamos, nos unimos a esa muerte de Él también, a través del ayuno. Ese es el mensaje correcto. Entonces, el ayuno no es pensar que le voy a torcer el brazo a Dios, el ayuno no es pensar que estoy haciendo algo de parte mía que me hace merecedor, no. El ayuno es simplemente decir, aborrezco el orgullo, no quiero el orgullo en mi vida, no quiero estar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Amén. Quiero que me atiendas cada vez que yo venga, quiero que me atiendas. Entonces creo que esto es importantísimo. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias esta noche por la revelación, por la luz que trae tu palabra acerca del ayuno. Danos la gracia, Señor, te lo pedimos, para ayunar. Danos la gracia, si al principio parece algo difícil, danos la gracia para que se vuelva una forma de vida en nosotros. Y gracias por dejarnos ver que si unimos la oración y el ayuno, ciertamente nos atenderás. No seremos resistidos por ti, no nos mantendrás lejos de ti, Señor amado. Danos la gracia para humillar nuestra alma y que ella no sea la que se enseñoree de nosotros, sino que sea tu voluntad la que se enseñorea de nosotros. Queremos darte gracias, Señor. Hoy reconocemos la frustración que ha habido en nuestras vidas con respecto a la oración. Tú lo sabes, tú lo conoces y vemos como una gran ayuda la revelación que tú traes a nuestras vidas en este día. Gracias, Señor. Si aún en los impíos, en los que hicieron lo malo delante de ti, como Acab, por el hecho de humillarse ante ti, hizo que tú cambiaras tu decisión sobre él, que cambiaras tu decisión sobre Nínive. ¿Cuánto más harás por nosotros tus hijos, bendito Señor? Y te damos gracias, Señor. Queremos pedirte que nos perdones por todo el tiempo que hemos venido delante de ti, por las promesas, por la provisión, por la salvación, pero en nuestro orgullo, Señor amado. Perdónanos, te lo pedimos, y danos la gracia para que nos humillemos a nosotros mismos mediante el ayuno, Señor amado. Damos gracias por todo lo que va a suceder a partir de hoy en la vida de cada uno de nosotros, por lo que va a suceder en la congregación, por lo que sucederá en esta ciudad y en la nación, Señor amado. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Creemos que tú oirás, que tú perdonarás todos nuestros pecados. Creemos que sanarás nuestra tierra, bendito Señor. Creemos que todas estas oraciones que han estado ahí como en stand-by, Señor, esperando algo, ahora tienen ese algo, y es el que vamos a venir en humildad delante de ti, Señor. Gracias por darnos a conocer cómo salvar nuestra alma, cómo humillarla, para que ella no sea quien se enseñoree de nuestra vida, sino que seas tú, que sea tu voluntad, Señor. Gracias, oh Señor de gloria. Bendito eres, Señor. Gracias porque tenemos cómo echar mano de ti para todo y en todo, Señor. En las decisiones, en las bendiciones, en la salvación, en la guía, Dios de gloria, aún en nuestro estudio de la palabra. Si venimos a ti en humildad, Señor, si venimos a ti en ayuno, afligiendo nuestra alma, sabemos que tú mismo nos enseñarás. Tú mismo abrirás la palabra a cada uno de nosotros, oh Dios, y veremos el cumplimiento del nuevo pacto. Ninguno dirá a otro, conoce al Señor, porque todos, del más pequeño al mayor, seremos enseñados por ti, Señor de gloria. Gracias. Hoy declaramos que entramos a una nueva época en nuestro caminar cristiano, a una nueva etapa, Señor, como personas, como familia, como congregación. Y te damos muchas gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús.